Te damos la bienvenida al Centro de Orientación Cristiano Abba Padre. Ya estamos por comenzar nuestro mensaje dominical, así que ponte cómodo y prepara tu corazón para adorar a Dios. Por favor, acompáñame en esta pequeña oración. Padre, te doy gracias por esta semilla que nos entregas hoy. Permite que seamos tierra buena que empieza a dar fruto al 100%. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Qué bueno es nuestro Dios que nos permite estar a través de estos medios. Bien, vamos a dar comienzo en esta hora. Ya aprovecho una vez más para dar la bienvenida a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a todos los que nos sintonizan y nos siguen a través de las redes sociales o a través de las diferentes plataformas por las que puedes estar escuchando este mensaje, este servicio. El Señor, nuestro Dios, quiere tener un encuentro contigo, quiere tener una cita contigo, con todos los que escuchan. Así que vamos a empezar con una palabra de oración. Dios, te doy gracias en este día tan hermoso que nos has regalado. Gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos a pesar de las limitaciones físicas para estar, Señor, como una congregación, congregados en un lugar. Estamos congregados, Señor, a través de estos medios, a través de estas plataformas, porque así tú lo has querido, así lo has permitido, Señor, porque detrás de todas estas cosas hay un propósito que tú tienes con tu pueblo y con el mundo entero, Señor. Te doy gracias porque podemos tener esta ventana para adorarte, para escuchar tu palabra, para compartir, Señor. Te damos gracias en esta hora y queremos pedirte que nos hables, que la palabra que hoy se va a compartir sea, Señor, hablando a las vidas, hablando a mi vida, Dios. Entrego este espacio, entrego este tiempo en tus manos para la gloria de tu nombre y bendición de la vida de mis hermanos y mis amigos que escuchan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que leas conmigo en 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 7. Vamos a leer el versículo 8. Solo el 8. Dice así: Él cuenta con la fuerza de los hombres, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos a luchar nuestras batallas. Al oír las palabras del rey Ezequías, el pueblo se sintió animado. Quiero que prestes atención a esta palabra que dice en el versículo que acabamos de leer, que dice que Dios está allí dispuesto a ayudarnos a luchar nuestras batallas. Está dispuesto a ayudarnos a luchar nuestras batallas. Qué importante y qué bueno saber que tenemos un Dios que está dispuesto a ayudarnos a luchar nuestras batallas. Pero ya en esta palabra hay un mensaje directo y claro. Hay una batalla, hay una pelea que tienes que llevar a cabo tú en tu vida. La pregunta entonces que me hago es: ¿cuál es la batalla que me toca pelear? ¿Hasta dónde debo pelearla? ¿Cuál es la parte que me toca? Por eso quiero hablarte hoy de que pelees bien tu batalla. El mensaje que traigo para ti hoy es: pelea bien tu batalla. Hiro Onoda es el hombre del oficial imperial del ejército japonés. Es un oficial del ejército japonés en la Segunda Guerra Mundial. Y el 26 de diciembre de 1944 lo enviaron a la isla de Lubang en Filipinas. Las órdenes de Onoda eran
que allí hiciera y peleara su batalla. Guerra de guerrillas era su asignación, para que ningún contingente americano, estadounidense, tuviera oportunidad de aterrizar, ni de generar lugares que se establezcan, ni puedan aprovecharse de los recursos naturales. Si tenían que destruirlo, pues tenían que destruirlo. Tenían que, de alguna forma, limitar el avance del enemigo. Sus órdenes también incluían que no podía rendirse bajo ninguna circunstancia, ni tampoco podía suicidarse. Así que él, estando en este lugar en el año 1944, el 26 de diciembre de 1944, empezó su travesía de su guerra, de la guerra que le tocó enfrentar, las batallas que le tocó lidiar a este hombre, desde el 26 de diciembre de 1944. Pero el ejército estadounidense logró vencer las tropas japonesas que estaban establecidas allí, por lo cual a los pocos soldados que quedaron les tocó huir a las montañas y seguir peleando sus batallas desde este lugar. Y lo siguieron haciendo día tras día, semana tras semana, mes tras mes y año tras año. Pero lo impresionante es que ellos seguían haciendo su trabajo y no sabían qué había pasado con los detalles de la guerra. ¿Cuáles eran las nuevas instrucciones? ¿Cuáles habían sido las variantes? Ellos se quedaron congelados en esas órdenes, en ese momento de la historia. Y en el año 1945, en octubre de 1945, llega un folleto a sus manos que había lanzado por aire y decía de la siguiente manera: la guerra terminó el 15 de agosto de 1945. Bajen de las montañas. Una de las cosas que ellos interpretaron de este mensaje es que era un engaño del enemigo para que salieran de las montañas y así tomarlos como rehenes o darles muerte. Era lo que ellos pensaban. Así que nuevamente, en otra oportunidad, tuvieron también otro mensaje que les llegó por aire también, que decía: la guerra ha terminado. Así que ellos no podían aceptar que la guerra había terminado. Llegó un momento en que en medio de los enfrentamientos que tenían con la gente de la localidad, con las personas que se encontraban, que ellos asociaban que eran enemigos, pues fueron enfermándose y muriendo los pocos que quedaban, hasta el punto que solamente en el año 1972 quedó totalmente solo. Y el 20 de febrero de 1974, Hiro Onoda conoce a un estudiante, pero quiero que prestes atención. Ya para este entonces habían pasado 30 años. 30 años. Y solo un año después que comenzó a pelear esta guerra, terminó. Pero él la siguió peleando por los siguientes 30 años. Y una de las cosas que sucedía con Onoda era que no sabían si estaba muerto o si estaba vivo. Así que lo declararon muerto, pero dice que había como una leyenda acerca de esta persona, porque decían: no hemos encontrado sus restos, no hemos sabido nada o razón de este hombre. Así que se convirtió como en una leyenda. Y un estudiante japonés llamado Norio Suzuki dice que una de las cosas que le cautivó, él dijo: yo quiero lograr hacer 3 cosas, 3 descubrimientos en mi vida. 1, encontrar al teniente Onoda. 2, encontrar un panda salvaje. Y 3, encontrar al abominable hombre de las nieves. En ese orden. Parece algo un poco hasta fantasioso, infantil, pero era el sueño de este muchacho. Según las leyendas
que había escuchado y Hiro Onoda se había vuelto una leyenda de su época. Así que el 20 de febrero, en su búsqueda, en el año 1974, Onoda y Norio Suzuki se encontraron. Lo que no habían logrado hacer equipo de búsqueda lo logró este muchacho, que estaba viajando a través de estas montañas haciendo su búsqueda. Así que Norio Suzuki le cuenta a Onoda, le dice, mira, la guerra terminó, pero Onoda se negaba a rendirse y él le dice, mira, tú me caes bien, no me pareces alguien peligroso, pero me cuesta creerlo, porque yo tengo peleando esta guerra 30 años. Así que él le dijo, la única manera que yo me rinda, que yo entregue mis armas, es que venga un superior y me dé la orden. Así que Suzuki vuelve a Japón con las fotografías que se había tomado con este señor Onoda, con Hiro Onoda, con esta prueba fehaciente de que estaba vivo. Así que el gobierno japonés mandó una comisión y lo localizó un superior de Onoda, el comandante Yoshimi Taniguchi, que ya no era militar, era un librero, estaba retirado, estaba en su vida tranquila después de la guerra, después de tantos años que habían pasado de la guerra, y le hacen una última petición, que por favor vaya y vuela a este lugar, a la isla de Lubang, para encontrarse con Hiro Onoda y decirle y le dé la orden de que se rinda, de que la guerra terminó. Y así lo hizo, y el 9 de marzo de 1974, el señor Taniguchi le dio la orden a Onoda de que Japón había sido derrotado y que debía de poner las armas. A lo que Onoda obedeció y entregó las armas. Y el teniente Onoda surgió de la selva a los 29, prácticamente 30 años después de que la guerra ya había terminado. Y aceptó la orden de rendirse y entregar su uniforme, su espada y un fusil japonés que todavía tenía 500 cartuchos y algunas granadas de mano para enfrentar. Y dice que todo estaba en perfectas condiciones de cómo este hombre había peleado por 30 años esta guerra. Esto lo convierte en uno de los últimos soldados japoneses que habían luchado por tanto tiempo esta guerra y que habían encontrado en las montañas. Lo impresionante de esta historia, y que a mí me llama la atención, aunque es admirable la constancia, la perseverancia, la firmeza y el compromiso de este hombre, ¿cómo es posible pelear una guerra que no existe por tanto tiempo? ¿Cómo puede ser que este hombre quedó atrapado, prisionero de esta labor por tanto tiempo, simplemente por no conocer, no entender que la guerra había terminado? Yo te quiero preguntar, ¿cuánto tiempo llevas lidiando o peleando con eso, con esa área de tu vida o con esa situación que le has dicho, Señor, ¿cuándo va a cambiar esta situación? Señor, estoy esperando una respuesta. ¿No será que nosotros seguimos peleando esta batalla porque hemos querido hacerlo, porque no hemos querido aceptar que ya las cosas cambiaron y quizás estamos atrapados y presos de situaciones, de personas, de realidades, de cosas que están allí y que no son Dios que te las ha puesto allí? Por eso hoy quiero hablarte de que pelees bien tu batalla, y hemos empezado diciendo que le hemos leído un versículo donde dice que Dios está dispuesto a ayudarnos a luchar nuestras batallas,
porque ciertamente es tu batalla y es mi batalla. Cada quien le toca pelearla, pero para pelearla bien necesitamos de la intervención de Dios en nuestras vidas, porque si no vamos a estar como Hiro Onoda, perdidos en una isla, perdidos y sin encontrar una salida a lo que estamos viviendo. Y lo primero que tenemos que hacer para pelear bien nuestra batalla, para que pelees bien tu batalla, lo primero que tienes que hacer es reevalúa todo el tiempo. Reevaluar es volver a evaluar, es decir, no puedes quedarte con la primera evaluación que hiciste ayer, o hace un mes, o hace un año, o hace 2 años, o hace 20 años. Tienes que evaluar todo el tiempo el por qué estás en esa situación, el por qué haces lo que haces. Yo me pregunto, ¿será que este hombre se preguntó si todavía tenía sentido pelear una guerra durante 30 años? ¿Te has hecho las preguntas de por qué sigues haciendo lo mismo? ¿Será que todavía tienes que hacerlo? Porque no evaluar es conformarnos con esa realidad y corremos el riesgo de perdernos en medio de la batalla. Romanos 12:2 dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Aquí hay un reto de Dios hablándonos, diciéndonos, no te debes conformar, no te debes adaptar a tu medio ambiente, a tu realidad o lo que dice el entorno, sino tienes que transformarte y renovarte todo el tiempo con lo que Dios te dio. Primeramente su palabra y en segundo lugar tu razón, tu mente, esa capacidad de digerir su palabra, la palabra de Dios, y solo así vas a descubrir cuál es su voluntad, lo que es bueno, aceptable y perfecto, es lo que dice la palabra. Porque si te encasillas en una situación sin evaluar por qué haces lo que haces, entonces puedes quedarte atrapado en esa realidad. Entonces, ¿cómo reevalúas? Tienes que hacerte preguntas de motivos, como ¿quién determina lo que hago? ¿Por qué lo hago? ¿Quién determina que yo haga esto o aquello? ¿Mi papá? ¿Mi mamá? ¿Mis hijos? ¿Mis hijas? ¿Mi esposo? ¿Será la sociedad? ¿Serán aún mis sueños? Cuando hay algo que controla es decir, el verdadero motivo, te darás cuenta que estás haciendo muchas veces muchas cosas por las razones equivocadas. Y los hijos de Dios, los que hemos decidido seguirle, los que estamos en el ejército de nuestro Dios, no podemos movernos por las razones equivocadas, porque tu vida, tu razón de ser, tu llamado tiene propósito, tiene una dirección. Jamás se queda atrapado en un círculo vicioso que te destruye, porque el Señor quiere que crezcas. No conviertas los procesos en metas. No conviertas el camino en un lugar, porque se nos ha vendido que esas cosas son puntos de llegada. La paz, la felicidad, el desarrollo personal, el crecimiento, el sentido del logro, no son lugares a los que vas a llegar. Tú no puedes decir, llegué a la paz, de aquí no me muevo, porque la paz no es un lugar, la felicidad no es un lugar, el crecimiento no es un lugar. Todo esto es un proceso, es un camino a transitar. Entonces no conviertas los procesos en metas, ni los caminos en lugares. Debemos entender que la vida es un constante proceso. Hazte las preguntas correctas. Las órdenes no pueden estar por encima de los principios que Dios te ha dejado. Es decir, si hoy tienes una asignación, si hoy tienes un rol, algo que cumplir,
eso no puede estar por encima de la palabra de Dios, del principio que Dios ha dejado en tu vida. Tu sueño no puede estar por encima de la palabra del Señor, ni la causa por encima de tu propósito. Porque a veces peleamos más por las causas que por realmente nuestro llamado en el Señor. Esas son peleas equivocadas, porque Dios nos ha llamado a algo más trascendente. Nos han programado para nunca parar. Lamentablemente, nos han inculcado esto desde pequeños. Esto lo vemos como una propaganda en el mundo para hacernos creer que lo que hacemos y lo que hacemos a diario, o nuestras profesiones o nuestros oficios, le dan sentido a nuestra vida. Que esa causa de ser o de aquello es la razón de ser, pero olvidamos que Dios nos creó para algo más. Tenemos que entender que ni aún Jesús cayó en ese terreno. Eclesiastés 12:1 dice así: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los malos tiempos y te aflija la vejez. Así no tendrás que decir: desperdicié mi vida. Porque si no, sin darte cuenta, si no reevalúas, si no haces esto todo el tiempo, cuando te percates, han pasado 30 años. Han pasado 30 años y ni siquiera te has dado cuenta en qué momento sucedió. ¿Sabes que en una entrevista que le hicieron a Hiro Onoda, cuando él se da cuenta, y él lo escribe en un libro que hace autobiográfico, que cuando dice que él entra en conciencia de que él estuvo peleando una guerra sin sentido por 30 años, porque ni siquiera existía esa guerra, dice que sintió frustración, amargura, decepción, y dijo estas palabras que dice Eclesiastés, que había sentido que había desperdiciado 30 años de su vida peleando un sinsentido. Yo te quiero decir, antes de que Onoda llegara a esta conclusión, aquí Salomón en Eclesiastés nos está diciendo, el Señor nos está diciendo, tienes un consejo para tu vida. Tienes que hacer las cosas con sentido, porque si no, llegará un día que si no te acuerdas que hay alguien que está por encima de todas las cosas que hace, que hay un creador que está por encima aún de las cosas que tú crees que te dan razón y sentido. Si tú no pones en conciencia que hay un creador que está por encima de todo, llegará un día que dirás y entrarás en conciencia: desperdicié mi vida. Qué triste es decir estas palabras. Qué triste es decir: he desperdiciado tantos años, como lo dijo Onoda. Así que lo primero que tienes que hacer es reevaluar todo el tiempo. Reevalúa por qué haces lo que haces. Reevalúa si tiene sentido que sigas peleando eso que estás peleando, que sigas lidiando con lo que estás lidiando todo el tiempo. Reevalúa si realmente lo haces por el Señor o lo haces por ti mismo. Reevalúa si es un sueño de Dios o solo es tu sueño. Reevalúa si eso o ahí donde estás es donde Dios te quiere. Y te darás cuenta que la respuesta estaba allí. En segundo lugar, para pelear bien tu batalla, identifica tu parte de la pelea. Ya hemos dicho que la primera es reevalúa todo el tiempo y la segunda es identifica tu parte de la pelea. La vida en sí misma es una gran guerra. La vida es un compendio de batallas
muchísimas que hay en esta tierra. Estamos llenos de batallas, pero no puedes pelearlas todas. Ni Jesús lo hizo. Él se enfocó en lo que le tocaba y entendió hasta dónde debía llegar. Entonces tú tienes que hacer lo mismo. A mí me sorprende porque tratan de decir que Jesús era un luchador social, que Jesús era esto o aquello. Y él no lo fue. Él estaba claro en su misión. En muchas ocasiones le hablaron de los pobres, le hablaron del gobierno, le hablaron de tantas cosas que estaban mal en su tiempo, aún había esclavitud. Pero Jesús no se enfocó en esos temas. La pregunta es, ¿será que no le importaba? ¿Será que él quería que eso fuese de esa manera? Y la respuesta es que no. El Señor sabía lo que estaba mal. Él no ignoraba lo que estaba sucediendo. Pero la diferencia es que él sabía cuál era la batalla que le tocaba pelear. Porque cuando tú no entiendes tu llamado, tu misión, peleas demasiadas batallas y caes muchas veces en el sinsentido. Jesús sabía y se lo dijo: a los pobres siempre los tendrás. Al César lo que es de César, al Dios lo que es de Dios. El Señor sabía que muchas cosas iban a seguir, y no porque Él no quisiera cambiarlas, sino que la raíz de muchos de esos problemas estaba en el corazón del hombre, y que lo más importante no era resolver un problema político, lo más importante era resolver el problema del alma del ser humano, de la salvación de la eternidad. El Señor sabía apuntar alto, el Señor sabía enfocar su esfuerzo, el Señor sabía en qué invertir sus fuerzas. Porque aunque Él era Dios, Él también era humano y tenía que saber cómo invertir sus energías, sus emociones, los años que iba a estar en esta tierra. Así que lo primero que te toca hacer cuando identificas la parte que te toca en esa pelea, en tu batalla personal, lo primero que tienes que hacer es enfocarte en la parte que te toca. Si no te enfocas, si no enfocas tu mira, siempre vas a fallar al blanco y perderás recursos y perderás tiempo. Tienes que enfocarte. Tienes que tener claro hacia dónde debe estar tu mira, hacia dónde debe estar tu esfuerzo, cuál es tu blanco. Porque si no enfocas, nunca vas a acertar. Perderás recursos, perderás tiempo, perderás energía y sentirás al final frustración. Lo segundo que tienes que hacer cuando identificas la parte de tu pelea es que delimitas. Tú dices, este es mi blanco, ok, me enfoco en el blanco. Ok, ahora es ¿hasta dónde, Señor? Delimitas tu pelea. Si no delimitas tu pelea, alguien sale perdiendo. Le haces daño a otros o te haces daño a ti mismo. Por eso es importante delimitar y saber, Señor, hasta dónde llego yo y cuándo empiezas tú, Señor, a hacer la parte que te toca. ¿Sabes? Dice que Onoda sintió el horror de la pelea, no estando en la pelea, sino después de los 30 años. ¿Sabes por qué? Porque se dio cuenta que en esos 30 años le había hecho daño a muchas personas. En total, en esos 30 años, Onoda mató aproximadamente a 40 personas en esa guerra sin sentido, pensando que eran enemigos, pensando que eran personas que eran espías, que eran personas que iban para asesinarlo, para hacerle daño. Yo me pregunto, ¿no será que cuando somos engañados por el enemigo, cuando hemos sido embaucados, cuando hemos caído en este mundo ficticio, en este espejismo de nuestras guerras, no nos damos cuenta que comenzamos a hacerle daño a muchas personas cuando seguimos peleando más allá de lo que nos toca?
cuando no hemos enfocado el blanco, cuando no hemos delimitado el hasta dónde. Por eso es importante identificar la parte de la pelea que te toca. Algunas veces te va a tocar pelear y otras veces no te va a tocar pelear. Cuando te toca pelear, pues tú lo sabes y generalmente es algo que te toca hacer y luego te toca retirarte, decir: Señor, hice mi parte. En 2 de Samuel capítulo 23 versículo 11 habla de uno de los valientes de David, de este cuerpo élite, un hombre llamado Sama. Y sabes, aquí no se comienza a hablar de las cantidad de hombres que él mató junto a David, sino que comienzan a rememorar las cosas que hizo solo, cuando no era el héroe de la nación. Porque lo que determina tu grandeza delante de Dios no es lo que los demás ven, sino son las decisiones que tú tomas en tus peleas personales. Cuando tú entiendes que hay peleas que te tocan hacer, por muy simples que sean, por muy poco glamour que te puedan traer. Porque muchas veces estamos tratando de buscar esas grandes peleas pensando que nosotros somos los que nos vamos a llevar la gloria y los honores. Pero Sama entendió que él era un guerrero del Señor. Estando en el campo de batalla, siendo uno de los soldados de David o siendo un simple campesino. Dice que él, estando en una ocasión en su sembrado de lentejas, los filisteos llegaron a atacarlos. Porque él también era un hombre normal como tú y como yo, que también necesitaba subsistir, tenía familia. Pero lo tremendo es que cuando tú eres una persona que entiende que le toca una parte por hacer, no se mueve por el temor, no se mueve por el que dirán, se mueve por lo que dice Dios que le toca hacer. Y él sabía que en ese tiempo era peligroso sembrar. ¿Sabes por qué? Porque los enemigos sabían que cuando esto creciera, el cultivo, el sembradío creciera, estaba a punto de ser cultivado, cosechado, ellos llegaban para robar la cosecha y así ellos tener alimento y hacer pasar hambre al pueblo del Señor. Así que si tú sembrabas, eras blanco del enemigo. Pero esto no detuvo a Sama. Él sembró y él sabía que eventualmente quizá tendría que enfrentar una batalla. Qué bueno es saber que hay batallas que vienen por hacer lo correcto, por seguir al Señor, por hacer lo que te toca hacer y no por lo que crees que debes hacer, porque es algo que te pareció. Él sabía que tenía que hacerlo porque era el alimento de su comunidad, era el alimento de su familia. Y si está contado aquí en 2 de Samuel como una de las mayores hazañas por las que se le recuerda y no por las otras cosas que hizo con la espada, con David, es porque aquí había un gran mensaje, había un gran ejemplo para ti y para mí. Y el gran ejemplo es que cuando te toque pelear, tienes que pelear. Y Sama dice que se paró en medio del campo y defendió el campo que Dios le había dado, que él sabía que ese era su campo de batalla. Él no se movió día hasta defender y salvar la cosecha de cada grano de lenteja. Y dice que venció 1 a 1 a cada filisteo. Esta es una batalla que nos toca pelear. Pero se acabó ese día y punto. Pero hay otras que no nos toca pelear, como lo dice 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Dice que el rey Josafat llegó delante del Señor asustado porque sabía que venía un ejército a destruirlos. Y oró al Señor y clamó. Y ayunaron. Y una de las cosas que el Señor una de las primeras palabras que le dice Josafat al Señor, Señor, el versículo 12, ni siquiera sabemos qué hacer. ¿Cuántas veces
te has sentido que no sabes qué hacer? Yo muchas veces, y no me avergüenzo de decirlo, porque muchas veces le digo, Señor, no sé qué hacer. ¿Sabes? Una de las cosas que he aprendido, que he entendido, es que de esto se trata la fe. Es que no siempre vas a saber qué hacer, pero también se llama dependencia de Dios. Se llama depender de aquel que tiene la palabra apropiada para ti, que tiene el camino perfecto para ti. Y la palabra de Josafat fue: Dios, no sabemos qué hacer contra estos adversarios que vienen a destruirnos. Y dice que de pronto vino la palabra del Señor y le habló al rey Josafat y le dijo: escuchen esto. Dios dice así: Él peleará contra ese ejército tan numeroso, así que no se alarmen ni tengan miedo. El día de mañana ellos subirán por la cuesta de Cis. Ustedes salgan a encontrarlos donde termine el río que está frente al desierto de Jeruel. Pero no los ataquen, más bien quédense quietos allí y sean testigos de cómo Dios peleará contra ellos. ¡Wow! A mí me asombra, porque veo en otro pasaje que Dios le dice: enfréntelos y solo son 300, y le da la victoria. A ellos le dicen: quédense quietos, que yo voy a pelear por ustedes. Una de las cosas que nosotros como seres humanos somos caprichosos. Somos protagonistas, queremos llevarnos nosotros los méritos. Y somos personas que queremos que nos digan la fórmula. ¿Cómo debo orar para que Dios haga esto? ¿Cómo debo hacer para que Dios haga tal o cual cosa en mi vida? Y quiero decirte algo: seguir al Señor no es así. Si tú quieres que Dios obre en tu vida, tienes que decirle: Señor, muéstrame el camino, no sé qué hacer. Y si el Señor te dice: quédate quieto, si Él no ha puesto el camino delante de ti, tienes que esperar. Tienes que observar lo que Él hace. Y dice que ese día el Señor les dio la victoria. En tercer lugar, para pelear bien tu batalla, escucha el mensaje. Presta atención al mensaje. Cuando no hemos delimitado la pelea que nos toca, nos es difícil escuchar la voz de Dios, porque podemos llegar a creer que no es Él quien nos habla, así como le pasaba a Onoda, porque no podemos aceptar que nos diga que tenemos que cambiar. En cierta forma, no delimitar nuestra batalla es hacer que eso se vuelva nuestro Dios. Cuando tú no delimitas el hasta dónde, eso que se vuelve tan inmenso, se vuelve para ti un ídolo, se vuelve un Dios para ti. Tu proyecto se vuelve tu Dios, tu hijo se vuelve tu Dios, tu carrera se vuelve tu Dios, aún tu ministerio se puede volver tu Dios, porque no delimitas el hasta dónde. Aún estudiar se puede volver tu Dios y nunca paras de estudiar. Alguien que nunca para es alguien que no sabe escuchar la voz de Dios. Tenemos que hacer un alto para escuchar su voz. Esta pandemia es una bendición. Tenemos que darle gracias a Dios, porque es un alto de Dios para hablarnos, para decirnos: quiero hablarte, quiero que hagas una pausa en tu vida. Muchos en esta pausa, en este alto, están conflictuados porque les cambió los planes, porque su vida cambió, porque no saben qué hacer en casa, porque no saben qué hacer con aquello que era su vida. Parece que su vida perdió sentido. Entonces toda esa torre de naipes se derrumba, matrimonios fracturándose, relaciones de padres e hijos también resquebrajadas, situaciones en conflicto. ¿Por qué? Porque no hemos sabido hacer alto para escuchar la voz de Dios. Para escuchar a Dios tenemos que siempre tener presente que Él siempre habla. ¿Cómo es esto? Sí,
tienes que tener algo en claro, no lo olvides cuando estás en tu proceso diario, en tus peleas diarias, en lo que te ha tocado enfrentar. Tienes que tener presente, Dios siempre habla. Señor, yo sé que tú hablas, ayúdame a ver cómo me estás hablando, Señor. ¿Qué me estás diciendo? ¿A través de quién me estás hablando? ¿A través de qué situación tú me estás diciendo algo, Dios? Job capítulo 33, 13 y 14 dice: ¿por qué le echas en cara que no te contesta ninguno de tus argumentos? Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta. Dios habla de muchas maneras, pero dice que no nos damos cuenta. El ser humano no se da cuenta. Quiere decir que Dios te ha hablado a ti, que Dios me ha hablado a mí. En eso que tenemos inquietud, pero no nos hemos dado cuenta, porque probablemente nos hemos vuelto ciegos y sordos como este hombre Onoda en esa isla. Nos hemos enfrascado tanto en nuestra pelea, en nuestra guerra personal, que no hemos querido escuchar. Y le hemos dicho a la voz de Dios que no es la voz de Dios. Si no es a tu manera, entonces le estás diciendo a Dios: Señor, no puedes ser tú, porque si no me hablas como yo quiero que me hables, no eres tú Dios. Y así no obra Dios. Dios quiere sacarnos de la prisión en la que nosotros mismos nos hemos metido, en la que hemos convertido nuestra pelea en nuestro campo de batalla. Cuando hemos estado demasiado tiempo haciendo lo mismo, se vuelve parte de nosotros. No sabemos vivir sin esa guerra y nos volvemos sordos del mensaje. Nos aferramos al conflicto, nos aferramos a esa realidad. ¿Sabes? A veces Dios nos da la salida y decimos no, porque todavía tengo que pelear un poco más. Y quizás hace tiempo que se terminó esa guerra en tu vida. Muchas veces rechazamos la voz de Dios porque no podemos aceptar rendirnos, porque lo asociamos con perder. Eso es lo que nos han programado. El que se rinde pierde. Pero hoy el Señor te dice: ríndete. Porque el que se rinde ante Dios tiene la victoria garantizada. No detengas a Dios No detengas a Dios. Cuando no te rindes, cuando sigues en lo mismo, estás jugando tu propio juego. Pero no dejas a Dios actuar. Puedes pasar orando 30 años y no vas a ver nada. Si no te rindes, si no dejas, si no arriesgas, si no le cedes el control, si no le dices: Señor, es tu turno, yo aquí me detengo, yo solo aquí estoy para dejar que haga como tú quieras, entonces Dios nunca va a actuar. Si tú no te detienes, si tú no te rindes hoy, si tú no dices: Señor, no es a mi manera, sino a tu manera, Dios. Yo quiero preguntarte hoy, ¿tú crees que Dios sigue hablando? ¿Tú crees que Dios sigue mandándote los panfletos a la isla donde te has metido? Donde te dice: hijo, hija, ya no tienes que pelear esa batalla. Quiero obrar en tu vida, pero no me dejas. Si tú no te detienes, yo no puedo comenzar a actuar. Si tú no haces un alto, yo no puedo comenzar a caminar en dirección a ti. Si tú no me cedes el testigo, yo no puedo seguir corriendo la carrera por ti para ganar esta batalla. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: Dios habló en otro tiempo a nuestros antepasados por medio de los profetas.
Y lo hizo en distintas ocasiones y de múltiples maneras. Ahora, llegada a la etapa final, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien creó también el universo. ¿Sabe qué nos está diciendo Dios? Que así como habló antes, hoy nos está hablando a través de Jesús. Hoy nos está hablando a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La batalla, la pelea más importante, Jesús la ganó en la cruz del Calvario. ¿Por qué tienes que estar amargado? ¿Por qué tienes que estar frustrado? ¿Por qué tienes que estar deprimido? ¿Por qué tienes que estar en ese estado? Si el Señor te está diciendo hoy que la parte que queda, Él la quiere hacer por ti. Solo tienes que hacer lo que te toca. Si has hecho las cosas a tu manera y tienes tiempo orando por algo, quizás es momento de detenerse. El Señor dice que sigue hablando. Al que le haya hablado, tiene que escuchar en esta hora. Tiene que decir: Señor, hoy entiendo que para pelear bien esta batalla, tengo que reevaluar, Señor, todos los días, ¿por qué lo hago? Tengo que, Señor, darme cuenta, identificar cuál es la parte que me toca hacer a mí. Pero sobre todo, Señor, quiero aprender a escuchar tu voz cada día y no encapricharme en esto, Señor. Yo no sé a quién Dios le está hablando, yo no sé a quién Dios le está diciendo que pelee esta batalla correctamente, que lo haga bien, porque si no, puedes quedar atrapado, no como en esta pandemia, que quizás estás cansado de estar 6 meses en estas restricciones, pero quizás es un sacudón de Dios para decirte y decirnos a cada uno que quizás hemos estado en cuarentena, hemos estado en una isla, en una guerra constante que no debíamos estar. Hoy es el momento de decirle: Señor, rindo mi vida, rindo las áreas de mi vida que no te había entregado, Señor. Rindo todo lo que soy, todo, Señor, todo mi ser delante de ti. Oh, Señor, te doy gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque sé que hoy nos has confrontado con algo en nuestras vidas en las que creíamos, Señor, quizás hasta nos sentíamos orgullosos de ser aparentemente persistentes. Pero hoy nos hemos dado cuenta que muchas de ellas hemos sido caprichosos, orgullosos. Nos hemos guiado por nuestros propios deseos. Hoy, Señor, deponemos nuestras armas y nos rendimos. Y te decimos, Señor, queremos recibir nuevas órdenes. Hoy abrimos nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz. Hoy entendemos que hay batallas que nos tocan pelear, pero hay otras que no, Señor. Entregamos todo nuestro ser, todo lo que somos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a entregar todo, Señor, todo, para que tu obra sea completa en nuestras vidas. Dile al Señor en esta hora: todo lo que soy, todas las áreas de mi vida, las entrego, Señor. Y aquello que no me había dado cuenta, o quizás no había querido escuchar, hoy no tengo excusa, Señor. Y lo entregamos como sacrificio en tu altar. Aquellos que han escuchado esta palabra y sienten que han estado peleando por tanto tiempo, y hoy te dices: ¿cómo he llegado hasta aquí? Y no siento sentido, o siento que algo falta.
quiero decirte que lo único que te falta es a Jesús en tu corazón. Y si así lo has entendido hoy, quiero que repitas esta oración conmigo para que las batallas que te toquen pelear de aquí en adelante las hagas de la mano con Jesús. Él es el comandante, jefe, el rey de reyes y señor de señores. Él es el que sabe cuál es la estrategia correcta para tu vida. Él es el que sabe cuál es el siguiente paso para ti. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy he entendido que he estado peleando de manera incorrecta. Quiero que me guíes de aquí en adelante. Por eso te entrego mi corazón. Te invito a que seas el Señor de mi vida. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Creo que moriste en la cruz, ganando la batalla más importante de mi vida, la salvación de mi alma, Señor. Hoy me rindo ante ti. Rindo todos mis argumentos, todas mis armas. Y te pido, Señor, que seas tú diciéndome y guiándome en cada paso que he de dar en mi vida, Señor. Gracias por este nuevo comienzo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si así lo has hecho, creo que hoy comienza una nueva etapa en tu vida. Creo que el Señor está haciendo algo importante para ti. Gracias por escuchar este mensaje. Dios bendiga a nuestra congregación. Les amamos, les extrañamos. Les enviamos un gran abrazo. Les enviamos nuestros mejores deseos y las bendiciones de Dios para sus vidas, para sus hogares. El Señor les bendiga y les guarde. Nuestro Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Tenga de ustedes misericordia y su amor sea alcanzado en toda su vida. Dios les bendiga y Dios les guarde. Seguimos en contacto a través de este medio.